Pero antes quisiera centrarme en la situación en Cataluña y en lo que ha ocurrido en los últimos días, especialmente en lo que refiere al juez Llarena y la denuncia que Puigdemont y el resto de exconsellers fugados a Bélgica le han puesto en un tribunal de Bruselas. Como saben, este domingo el Ejecutivo rectificaba y anunciaba que arroparía al juez Llarena, poniendo en marcha todos los mecanismos necesarios para defender la soberanía jurisdiccional española en esa demanda presentada contra él en un tribunal de Bruselas. En este punto podemos saludar ya a don Manuel Almenar, que es presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura. Don Manuel, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por atendernos esta mañana. A ustedes. Desde la APM primero se criticó la no actuación del Gobierno y luego se dio por bienvenida la rectificación. Dígame, ¿en qué hechos concretos esperan que se materialice esa defensa que ha dicho que va a hacer el Gobierno del juez Llarena? Pues en la personación inmediata por parte del bufete de abogados local de Bélgica en el procedimiento que se sigue ante el juzgado de primera instancia belga y en la invocación, la alegación de las cuestiones procesales que impiden que la justicia belga pueda conocer del asunto que se intenta plantear en este escrito de demanda. ¿Cree que ese puede ser el principal argumento para evitar que sea admitida a trámite? Efectivamente, aquí concurre un claro supuesto de inmunidad de jurisdicción, es decir, se trata de un asunto, el revisar la corrección de las actuaciones desarrolladas por la justicia española, que corresponde única y exclusivamente a la justicia española y no a un tribunal de cualquier otro país. De entrada nos encontramos con un obstáculo que impide que la demanda sea admitida a trámite, pero que debe ser alegado por la parte demandada para que el tribunal, la autoridad judicial belga, pueda valorarla. De ahí precisamente la necesidad y la urgencia de que se produjera esa personación, porque si no se invoca expresamente la inmunidad de jurisdicción española, podía no ser estimada de oficio, estimada automáticamente por la autoridad judicial belga y en consecuencia entrar a conocer del fondo del asunto. Desde su experiencia, ¿qué posibilidades cree que tiene de prosperar esa demanda, de ser admitida? Si se alega en plazo, es decir, antes de la vista señalada para el día 4, que concurre una excepción procesal tan grave, tan evidente como es la integridad y la inmunidad de la jurisdicción española, yo creo que la demanda no debería admitirse bajo ningún concepto. Claro, esto es el 4 de septiembre, está previsto, si no me equivoco. Sí. ¿Tiene usted algún dato, alguna noticia de que se haya hecho ya o esté en marcha alguna actuación para actuar en tiempo y forma? Me consta que la Abogacía del Estado, que desde el primer momento ha estado a la altura de las circunstancias, todo hay que decirlo, se puso en contacto ya con un bufete belga, un bufete local. Los términos en que se haya producido ese contacto los desconozco porque ya no me corresponden. ¿Tiene usted constancia de que la Abogacía del Estado, en efecto, se mostró en contra en un primer momento sobre la posición que había adoptado la ministra de Justicia? Más bien fue al revés. La Abogacía del Estado, en un primer informe de 31 de julio pasado, examinó todas las posibilidades, las circunstancias que concurrían en este caso y concluyó en que, primero, el personamiento en defensa del magistrado don Pablo Llarena era un acto debido, obligado, porque así se desprendía del convenio de colaboración suscrito entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia en el año 2010, es decir, en tiempos del gobierno del señor Zapatero. Pero no solamente era un acto obligado, sino que era un acto necesario, dado los intereses que estaban en juego, que es el interés de nuestro país, la integridad y la inmunidad de la jurisdicción española. Es decir, lo que estaba en juego es la soberanía de España. Y en tercer lugar, junto con un acto obligado y un acto necesario, era un acto urgente en la medida en que ya estaba señalada la vista para decidir sobre la admisión o no admisión de la demanda presentada. De ahí que la Abogacía del Estado concluyera la necesidad de estar sobre el asunto. Bien, instando al gobierno belga para que se personase el gobierno belga en nombre del gobierno español, o bien a través de la contratación de un bufete local. De ahí que el gobierno español en su momento se pusiera en contacto con el gobierno belga, que contestó en el sentido de que en su ordenamiento no existía esa previsión de que el propio gobierno belga pudiera personarse
en nombre de un tercero, como es el gobierno español, y aconsejara este gobierno belga al gobierno español el contratar un bufete legal y además contratarlo a la mayor brevedad a fin de que pudiera invocar esa inmunidad de jurisdicción. Y es más, se advertía al gobierno español de que en el caso de que no se personara y no se invocara expresamente, el juez belga podía no apreciar de oficio la inmunidad de la jurisdicción y en consecuencia entrar en el fondo del asunto. Es decir, la abogacía del Estado desde el primer momento ha analizado de manera correcta cuál era la situación y ha efectuado sus propuestas. Y tras ese informe, a raíz del amparo concedido por el Consejo General del Poder Judicial, vuelve a producirse un segundo informe, el 17 de agosto, en el que recogen las conclusiones del anterior e insisten en la necesidad de esa contratación de un bufete externo como acto necesario y urgente. Déjeme que le pregunte por otro asunto relacionado con esta cuestión, que es el de la traducción en la demanda civil presentada en Bruselas, la traducción de las declaraciones del magistrado Llarena, que, se habla de un error, esto ya cada uno lo puede apreciar de su manera, pero en primer lugar, y antes de entrar a las consecuencias que puede tener ese supuesto error, entre comillas, quiero preguntarle cómo se explica que nadie se hubiera dado cuenta de que, en efecto, esa declaración no se correspondía con la realidad. Nadie, empezando por el gobierno. Pues realmente la pregunta se la debería formular a ellos. Realmente si esto no fuera tan grave parecería o debería ser calificado como un vodevil, como un sainete, más que como un problema de carácter procesal. En cualquier caso, lo que está claro es que la traducción no se corresponde con la realidad de las declaraciones, bien sea, como muy bien dice usted, a un error de traducción, bien sea a una estrategia procesal de los abogados de los demandantes. En cualquier caso, ¿a qué pudiera obedecer que no se detectara antes? Pues a que los esfuerzos se centraron en abordar cuál debía ser la respuesta del gobierno ante la presentación de esta demanda y ante la posibilidad de que pudiera ser admitida a trámite, más que al fondo del asunto, porque es que en cuanto al fondo del asunto todo el mundo es consciente de que se trata de un fraude procesal. Desde el primer momento la demanda se enmarca en la línea de actuación seguida por los prófugos, primero para boicotear el proceso penal y segundo para tratar de internacionalizarlo. ¿Boicotearlo? Pues dándose la fuga, como han hecho, es decir, sustrayéndose a la acción de la justicia y al propio tiempo intentando crear ficticiamente una causa de recusación, porque en nuestro ordenamiento, como ocurre en todos los ordenamientos de los países civilizados, de los estados de derecho, una causa de abstención y en su caso de recusación de los magistrados es el tener causa pendiente con las partes. Entonces intentaron crear esa causa pendiente de manera ficticia mediante la interposición de la demanda. Claro, eso exige que sea admitida a trámite. Es decir, se trata de poner palos en la rueda del procedimiento penal seguido en España. Claro. ¿Y qué consecuencias procesales puede tener este supuesto o presunto error para los que presentan la demanda, para los demandantes? Eso deberá ser valorado por la autoridad judicial belga ante la que se presentó y que en su caso deberá analizar cuál ha sido el propósito que subyacía. Es decir, si se trata simplemente de un error o si va más allá y realmente es un intento de engañar al tribunal. Si efectivamente se constata que hay un intento de engañar al tribunal proporcionándole una información que no se ajusta a la realidad, sí que podríamos estar hablando ante una conducta delictiva por parte de los profesionales que la han asumido. Pero en cualquier caso, insisto, esto debe ser objeto de un análisis específico y de la oportuna prueba ante el tribunal competente, que en este caso sería el juez belga ante el que se presentó el escrito. Don Manuel Almenar, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, muchas gracias por atendernos esta mañana y explicarnos todos estos asuntos que a veces al común de los mortales pues se nos hacen un poco confusos. Muchas gracias a ustedes. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias.